Legisladores de todos los partidos en el Congreso aquí en la Ciudad de México consideraron que 100 días son muy poco tiempo para dar una evaluación certera. Alberto Álvarez estuvo ahí y nos trajo en imágenes algunas de las opiniones que dieron los legisladores. Llegamos a 100 días de la administración de Claudia Sheinbaum y Capital 21 conversó con los coordinadores de los diferentes partidos representados en la primera legislatura del Congreso local. Los diputados de partidos afines a la administración de Sheinbaum señalaron que la ciudad va bien, aunque es prematuro hacer un balance con solo 100 días de trabajo. En 100 días hay un cambio radical en la forma de gobernar, en 100 días hay una diferencia sustancial en la manera en que se aplica el recurso y en la manera en que se trabaja. Necesitamos dar pasos, pocos pasos pero firmes, que nos permita darle resultados a la ciudadanía y avanzar en el proyecto. Bajo esa lógica, yo creo que han sido pocos, pero que hemos logrado darlos de forma contundente para avanzar hacia en el mismo camino que establecimos en campaña. Considero que 100 días pues es muy pronto para hacer una evaluación completa, pero creo que vamos muy bien. Considero que el tema del combate a la corrupción es un tema fundamental y que hacía mucha falta en nuestra ciudad y en nuestro país. Los partidos de oposición coincidieron en que los 100 días es un plazo muy corto para ver resultados. Sin embargo, señalaron que existen temas prioritarios como el combate al narcotráfico y regresar la seguridad a las calles. No vemos una acción efectiva en estos primeros días de gobierno, ni siquiera se ha presentado un plan para mejorar la seguridad en la Ciudad de México. No sabemos cuál es la ruta que está siguiendo la jefa de gobierno, no hay información, no vemos articulación entre su gabinete, vemos muy poco protagonismo de ella en este tema que es el más sensible y por supuesto que preocupa, ¿no? Lo que antes no era sencillo en la ciudad de conseguir cualquier cosa en cuestión de drogas, ahora ya lo ves casi vendiendo en la esquina con cualquier persona y parece que ya es el negocio de moda en la ciudad y eso es lo que tenemos que erradicar. Pues tenemos grupos y delictivos muy violentos y esto está provocando intranquilidad en la ciudad. Entonces es un tema que es una asignatura pendiente que tenemos con el gobierno, que tendrá que poner pues una coordinación muy estrecha con el gobierno federal para poder enfrentar este tipo de violencia. Si bien se trata apenas del inicio de una administración que ha de durar 6 años, estos primeros 100 días han funcionado para poder trazar lo que es la ruta que habrá de seguir esta nueva administración. Con las imágenes de Javier Martínez, Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.